En mis manos tengo restos de historia de Chiapas, restos fosilizados de megafauna, ejemplares de mastodonte que existieron hace miles de años en territorio chiapaneco. Los trabajos de prospección, de exploración continúan aflorando impresionantes hallazgos que nos hablan de tiempos idos. La noche de los tiempos para muchos, en donde las respuestas a preguntas milenarias pudieran encontrarse sin duda. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Ha llegado el momento de hablar de hallazgos fósiles en Chiapas. Ha llegado la hora de hablar de paleontología y de escenarios a futuro. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. Son los restos de un mastodonte bebé, de un mastodonte que perdió la vida hace miles de años en lo que hoy son las tierras que ocupan los municipios de la depresión central del estado de Chiapas. El paisaje cambia, los ecosistemas han cambiado, cambios climáticos cíclicos. Pero hoy en estos tiempos se suma un factor inquietante más, la presencia del ser humano, donde no nada más se adiciona a los cambios naturales, sino también a la degradación de los ecosistemas a causa de las acciones antropogénicas. Interesantes escenarios a futuro. 30 minutos de Biosfera 10. Hallazgos paleontológicos en el estado de Chiapas y escenarios en la era del Antropoceno. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Son miles de años, es el paso del tiempo, tiempo que ha ocultado con su andar los secretos del pasado, polvo acumulado sobre capas y capas que se han solidificado sobre restos de lo que fue y que nos permitirá conocer lo que somos para comprender sin duda lo que seremos con el correr de los años. Y en Chiapas en su subsuelo, restos de fauna que existió hace millones de años han salido a la luz por la mano del paleontólogo. Zonas áridas que otrora estuvieron ocupadas por el mar y que hoy día se muestran en todo su esplendor para relatarnos historias fundidas en la laja, entre capas y capas de silicato de calcio que a pico y cincel son descubiertas, y las huellas de las plantas, de los vegetales y crustáceos inician con su relato, en un lenguaje que solo el investigador entiende. Pero más allá, a unos cientos de kilómetros, el relato cambia, porque ahí, en lo que ahora es el lecho de un arroyo, entre lodo y casi a flor de tierra, un mamut cerró sus ojos a la vida hace cientos de miles de años. Con palas y picos, con tesón y curiosidad, el paleontólogo busca, desentierra y clasifica, para mostrar al mundo lo que el tiempo se encargó de ocultar a los demás. Esos son los hallazgos paleontológicos en el estado de Chiapas, donde el pasado cobra vida nuevamente entre tierra y rocas,
entre lodo y lajas, donde yace la última morada de la fauna que se extinguió en la noche de los tiempos. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en varias localidades en los municipios de Villaflores y Villacorso, hace ya varios años, más o menos en el 2004. Estos investigaciones en esas áreas fueron siguiendo los pasos de Eliseo Palacios Aguilera, quien fue el precursor de los trabajos paleontológicos en el estado, y básicamente trabajó él en esas áreas, ¿no? Villaflores, Villacorso y La Concordia. Entonces, bueno, nosotros después de muchos años volvimos a trabajar en esas zonas, empezamos a encontrar cosas interesantes, sobre todo restos de megafauna que corresponden al final del Pleistoceno, hace más o menos unos 13,000 años, y a partir de esa fecha hasta hoy en día seguimos nosotros trabajando en las localidades, hemos ido encontrando cosas interesantes, hemos ido aumentando muchísimo la información y los registros, y ahorita, bueno, estamos entrando algunos estudios muy particulares para conocer bien datos ambientales que tenemos o que existieron para esa área. Hace 12,000 años, que es más o menos el tiempo que está, 11,000 y fracción, ¿no? Está datada bien algunas localidades de la zona de la Frailesca, principalmente en dos municipios, Villaflores y Villacorso, que comprende los estudios que hemos realizado, en el cual pues lo que hemos notado es que hay muchos ríos, es un ambiente totalmente lacustre, hay ríos, por lo cual hay mucho arrastre de material fósil hacia los mismos ríos y llegan a depositarse en ciertos puntos. También hay en Chiapa de Corzo, en Suchiapa, y son las zonas que tenemos, ¿no? Desde Chiapa de Corzo hacia abajo, hacia el sur, hasta Villacorso, esa es la zona que tenemos, y hacia el este sería hasta la Concordia, es la zona que tenemos. Actualmente acaba de salir un mastodonte de la parte de Comitán, que está fuera del rango, pero ese es otro tema que todavía está en proceso, no sabemos si es lo mismo o no, pero estamos en proceso. Respecto a la Frailesca, lo importante es que un lugar es un refugio temporal, o sea, es un lugar donde pudieron pasarse, un corredor donde claramente pasaron los organismos, que tenían las condiciones adecuadas de temperatura y de vegetación, como es un lugar templado, porque tenemos presencia de pino también, tenemos algunas pastos, que quiere decir que hay un lugar con tipo sabana, y ha cambiado de 11,000 para acá, pues ha calentado un poco el planeta por su proceso de normal, digamos, que ha tenido en los últimos años, y ahora es un lugar más seco de como era antes y más caliente. No quiere decir que en los siguientes 10,000 años no vaya a pasar lo mismo, ¿no? Que se vuelva a enfriar otra vez y vuelva a pasar lo mismo. Pero por ahora tenemos esa presencia. No conocemos si hubo nieve o no sabemos, pero sí tenemos un lugar que es muy fresco y que permitió la llegada del mamut, de mastodontes, de perezosos, de dientes de sable, de leones, hay infinidad también de otros organismos pequeños. Tenemos tortugas, ratones, y nos indican lugares lacustres, como siguen actualmente, porque digamos, hay lugares donde estamos cerca de un río, donde estamos trabajando, sobre todo en Villaflores y Villacorso, y nos indican que es un lugar completamente con mucha afluencia de agua.
estos sedimentos en los que aflora la megafauna son del Pleistoceno, el Pleistoceno tardío para ser exactos. Tenemos ya una localidad datada con carbono 14, que es una localidad que se llama La Simpatía, que está en Villacorso, que es donde en alguno de tus programas tuvimos la suerte de rescatar una vértebra de mamut. Esa localidad es de las que más hemos trabajado. La tenemos, digo, datada por radiocarbono y nos dio una edad de 12.600 años aproximadamente. Y es una de las localidades de donde más restos de megafauna hemos encontrado, o sea, más variedad. Tenemos muchos taxones, tanto de macro vertebrados, es decir, animales grandes, como de microvertebrados. Tenemos ahí cositas de ratones, lagartijas, víboras, etcétera. Que es totalmente la paleontología, es el estudio de la vida pasada, entonces trabaja toda la cuestión biológica, incluyendo humanos y animales, por intentar separarlos, pero somos lo mismo, y nos ayuda a entender qué pasó antes y qué hubo antes de nosotros en los lugares donde estamos, ¿no? Y hacia dónde podemos llegar a ir, dependiendo también de condiciones ambientales, que también entran en la parte de la paleontología, que es la paleoclimatología. Entonces todo ese tipo de cosas nos ayudan, herramientas que tenemos alrededor para entender el proceso que ha llevado de miles o millones de años hasta la actualidad y cómo podemos, no revertir, pero cómo podemos planificar el futuro. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Mira, del lugar que te platicaba se trata de La Simpatía, se encuentra en el municipio de Villacorso. Y bueno, estamos hablando de un húmero, de un mamut, que se encontró en el 2005, se encontró lo que es la parte esta de la apófisis del hueso, de la aproximación distal. Y esto se encontró en el 2005. Las prospecciones han continuado año con año y resulta que en 2014, apenas el año pasado, visitamos esta localidad nuevamente y pues encontramos este hueso, esta región de acá, la región media. Pues fue una gran sorpresa encontrar este hueso. Y bueno, lo mejor fue que cuando venimos aquí al laboratorio, después de que pasó al curado, que consiste en la limpieza del fósil, consolidarlo para que ya no esté tan poroso. Y bueno, al checar y observar la pieza que se encontraba en el laboratorio, pues juntamos las piezas y resultó que embonó, o sea, se trata de una misma pieza. Y pues ya completo el hueso nos determinamos que es un húmero, es la parte del brazo de un mamut. Y pues esto nos indica la buena fosilización de la localidad, la conservación de la localidad y aparte la importancia de esta localidad, ¿no? de que tenemos restos fósiles que pueden coincidir con más de 9 años de diferencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está ubicada esta localidad? En La Simpatía, en el municipio de Villacorso. Sí, de hecho, ese es el tema de cambio climático, pues es un tema que también discuten pues hasta a nivel de especialistas, ¿no? El 50% de los científicos pues dicen que es algo natural y prácticamente el catastrofismo es un negocio, entre ellos me incluyo yo, y otro 50% pues dice bueno que realmente el cambio climático es ocasionado por el humano y su influencia, ¿no?
Pero la realidad es, bueno, es que los cambios climáticos se han dado de manera natural siempre. Esta parte del final del Pleistoceno es solo uno de ellos. Durante el Pleistoceno hubieron cerca de 20 cambios climáticos drásticos registrados. Y en cada uno de ellos se iba extinguiendo fauna, y antes pues no había humanos, pues. Entonces, las extinciones se han dado a través del tiempo miles de veces. De hecho, bueno, empezó desde que comenzó la vida misma, ¿no? Por ejemplo, pues antes vivíamos en un mundo anaeróbico en el que no había oxígeno, donde habían organismos que vivían sin oxígeno. Cuando aparecen los animales, no los animales, los organismos fotosintetizadores y que empiezan a producir oxígeno, hacen la primera extinción en masa, ¿no? Acaban con toda la vida anaeróbica para darle paso a la vida aeróbica. Entonces, bueno, son ciclos de que se van dando por una u otra causa, pero pues siempre están. Y es muy chistoso porque realmente los animales que sobreviven no son los mejor adaptados, son los más generalistas. Mientras más generalista tú seas, más posibilidades tú tienes de sobrevivir. Por ejemplo, un caballo que solamente, o un mamut que solamente consumía pastos, al desaparecer los pastos, bueno, se murió. Pero pues, por ejemplo, otro animal que podría comer tanto pastos de diferentes tipos como hojas, bueno, se acabaron los pastos, me alimento de las hojas. En base a los estudios que hemos tenido de megafauna, los hallazgos, recientemente también se han hecho estudios de micromamíferos y en esta búsqueda de micromamíferos hemos encontrado alrededor de 5 formas, 5 géneros de roedores, cuatro de ellas pequeños, microroedores, y una grande que es el capibara. Entonces, en base a todo esto y también al estudio de polen, se ha determinado que el paisaje antes eran llanuras abiertas, hablamos de la región de la Frailesca, llanuras abiertas con parches de bosque bajos probablemente, bajos, o sea, estamos hablando quizá de podría ser un bosque tropical bajo. La temperatura era más... Era más templada. No sabemos a qué temperatura, pero sí era más templada. El humano ya, pero no tenemos indicios de restos humanos aquí en el estado. Okay, el paisaje cambió principalmente a los cambios climáticos. O sea, los cambios climáticos han ocurrido desde toda la historia geológica de la Tierra, y el cambio climático principalmente ha derivado o ha terminado en extinciones masivas. Entonces, en esta época fue lo que eran las glaciaciones y bueno, probablemente el conjunto o este conjunto de cambios climáticos que existió también en esta época también obligó o debido a eso se debió el cambio del paisaje. Recordemos que el planeta está en constante movimiento, tiende a un equilibrio, pero nunca, en mi pensar, nunca va a llegar a un equilibrio, siempre está en constante movimiento y cuando llega a un equilibrio hay algo que modifica ese equilibrio y vuelve a una alteración total. Estamos en un movimiento constante porque estamos sobre placas tectónicas, eso todo el tiempo está moviendo hasta que, digamos, la parte inferior, que es el magma, toda esta parte, se deje de mover o deje de ser líquido, pues dejaremos de movernos. Por lo tanto, puede llegar un momento dado que sí, nos volvamos a bajar, pero es yo supongo que no creo que vaya a pasar que volvamos a estar bajo el agua. Más me puede sugerir que podamos tener más fracturas dentro de toda la ya fracturada orografía de Chiapas. Y sí, como comentas, tiene pues hay zonas como Copolla, muy cercanos a Tuxtla, mismo Tuxtla que estuvo bajo el agua, pero eso fue hace millones de años. Esa zona de Tuxtla
y también me comentabas de parte de Coita, de Cozocuautla, estuvieron sumergidos hace 90 millones de años, hasta 65 millones de años, estuvieron sumergidas. Hace aproximadamente 15 millones de años, de 12 a 15 millones de años, se empezó a mover todo esto, por el mismo toque de placas, mismos fallamientos, se empezó a levantar y creó el cañón del Sumidero, se creó Copolla, como la mesa de Copolla como está actualmente, bueno, no como actualmente, pero hubo un predecesor de eso, todos los volcanes que tenemos, porque son varios volcanes también, y tenemos, por ejemplo, cerca el Cerro Matumaxá. Entonces, todo eso, y aparte de la erosión, llegamos como estamos, ¿no? Pero todos esos son procesos normales, geológicos, que llevan todo el tiempo y se llevan millones de años, no es de un día al otro. Nosotros estamos pensando que los cambios suceden de un día al otro, ¿no? Y que si hoy hace frío, mañana hace calor y hay un cambio climático. Entonces, pero no, es paulatino. La Tierra lleva millones de años y seguirá la Tierra todavía después de nosotros. Eso creo que estoy seguro. La degradación del medio ambiente pues es algo real, ¿no? Que no hay que confundir cambio climático con degradación del medio ambiente. Son dos cosas diferentes que de repente la gente confunde, ¿no? Una cosa es cambio climático, que el cambio climático son los cambios en el promedio de los datos ambientales, ¿no? O de las variables ambientales, como son clima, precipitación, temperatura, humedad, etcétera. Eso es cambio climático, cuando varían las condiciones en un tiempo prolongado, ¿no? Porque tampoco es si ayer hizo calor y hoy hace frío, eso tampoco es cambio climático. Y bien, la degradación ambiental es algo real, o sea, la contaminación de los cuerpos de agua, la contaminación de los suelos, el cambio de uso de suelo, la deforestación, son cosas que impactan muchísimo, que a mi punto de vista serían cosas en las que los conservacionistas, ecologistas, educadores ambientales deberían centrarse más que preocuparse si mañana va a ser calor o frío. Creo que deberíamos atender esta problemática que es más grave y es más real. Y así como se pintan los escenarios, nosotros en Chiapas tenemos muchas especies endémicas, focalizadas en áreas ya muy pequeñas por la degradación que tenemos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, hay un ratón, una rata en la reserva La Pera, ¿no? Que es solamente vive ahí. Entonces, mientras más vaya creciendo la mancha urbana y vaya degradándose esa zona, pues se va a perder una especie. Entonces, y eso pasa a nivel mundial, o sea, las acciones del hombre lo que van a hacer es que muchas especies se vayan extinguiendo, sobre todo especies especialistas que están acostumbradas a ciertos tipos de hábitats, a ciertos alimentos, a ciertas condiciones climáticas, se van a extinguir y vamos a darle pie a especies generalistas que se adaptan muy bien a todo, entre ellas las ratas, las cucarachas, los zancudos, las moscas, entre muchas especies animales o vegetales también, porque también hay especies vegetales que son generalistas y se adaptan muy bien. Desde la aparición del primer homínido sobre la faz de la Tierra y cuando la razón se hizo presente, el raciocinio se hizo presente en lo que hoy conocemos como seres humanos, las preguntas sobre nuestros orígenes también afloraron. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pero sobre todo, ¿hacia dónde va la raza humana? Las investigaciones paleontológicas son una herramienta muy interesante que arroja resultados y quizás respuestas a esas interrogantes, porque sin duda para saber quiénes somos, debemos saber quiénes fuimos y hacia dónde nos proyectaremos. Nuevos hallazgos paleontológicos, restos fósiles de ejemplares animales que existieron hace miles de años en lo que hoy ocupan las tierras que conocemos como el estado de Chiapas. Gran parte de ellas durante muchos miles de años bajo las aguas del mar y otras con ejemplares como el megaterio de más de 4 o 5 metros y que convivieron con los seres humanos. Los trabajos de investigación, de prospección van a continuar y sin duda muchos secretos permanecen aún ocultos
al ojo humano en el subsuelo del estado de Chiapas. Hemos llegado así al final de esta emisión especial, 30 minutos que dedicamos a conocer los nuevos hallazgos fósiles por parte de los paleontólogos chiapanecos aquí en el estado de Chiapas. Megaterios, mastodontes, caballos gigantes y venados. Una interesante muestra de lo que se conoce como megafauna, que existió hace miles y miles y miles de años. Yo los espero la próxima semana. Es una costumbre ya desde hace más de 13 años. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Periodismo ambiental a través de la televisión. Por supuesto, continuamos presentes en la red mundial y tenemos un sitio web que es para ustedes. www.biosfera10.org. Periodismo ambiental a través de la red de redes. Nuestra dirección de correo electrónico ha estado apareciendo constantemente en pantalla y continuamos presentes en las redes sociales. Los seres humanos, decía el maestro Miguel Álvarez del Toro, estamos aún a tiempo, confío, plasmaba en sus memorias, que pudiéramos retomar, recomponer, enderezar el camino, o lamentablemente nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. Mi nombre es Carlos Jiménez. Con las imágenes de Alonso Córdoba, pásenla bien.